hablando de Juan. La pastora ya viene y va a llevarse los niños abajo, o sea que unos minuticos que ella aparezca por ahí y baja los niños. Entonces hoy vamos a hablar de la vida de Juan porque él es el que escribió el libro de Apocalipsis. Pero no sé, a pesar de que va a ser un viernes al mes, tengo una gran expectativa con todo esto porque el libro de Apocalipsis es un libro muy poderoso, pero también es un libro que requiere leer, requiere estudio. Hay varias interpretaciones del mismo libro, todo eso, y lo mejor es poder aplicarlo al tiempo actual. En este momento en la política y en la sociedad están habiendo cambios muy rápidos en todo. En Israel se habla de que están a punto de levantar el templo, y eso es una señal apocalíptica porque el anticristo va a entrar en el templo y va a pedir adoración, pero no va a ser cualquier templo, es el templo de nuevo, el restaurado, para que el pueblo de Israel tenga un templo y tenga sacrificios, etcétera, etcétera. Tienen todo preparado. Hay una agencia que se le llama, creo que es algo del templo, y están trabajando en todo eso. Lo único que les falta es ese lugar donde está la mezquita de Omar para levantar ahí el templo. Pero hay muchas negociaciones, todo esto se viene adelantando. Ahí llegó la pastora, entonces los niños pueden irse con ella. Hay muchos movimientos, se ha logrado, nuestro presidente Trump ha logrado muchas cosas en el ámbito político. Hay muchas cosas que están sucediendo muy rápidamente. Se habla ya, estamos muy cerca del cambio de la moneda a una moneda virtual. En Europa, todos estos países, la Unión Europea, ellos nunca les da mucha dificultad ponerse de acuerdo en algo, porque a pesar de que están en la Unión Europea, les da mucha dificultad, porque unos dicen que sí, otros dicen que no, pero al parecer, y yo todo esto lo voy a informar un poquito en esta serie, ellos ya han puesto fecha para esa moneda virtual. Quieren que del año 2027 al 30 eso esté listo. Ya en la India eso se ha implementado, y es para poder tener control de lo que compramos. Desaparecerá el dinero cash, los billetes van a desaparecer. Piénselo de esta manera, que si eso desaparece, usted tiene obligadamente tener tarjeta o la marca para poder comprar y vender la comida, la gasolina, todo lo básico. Y esto siempre se ha hablado por muchos años en la iglesia, pero ahora llegó el momento, porque ya tenemos la tecnología para poder efectuar todo esto y tener un control continuo. Al parecer va a suceder, es probable que suceda algo económico, una situación que sea devastadora, para que cuando algo así pasa se le da poder al gobierno para que tome estas decisiones, porque esto supuestamente el anticristo va a traer paz y seguridad. Pero entiéndame, puede ponerlo una persona que no es el anticristo, el sistema. Pero cuando el anticristo aparece, ya el sistema está implementado y funcionando. La cosa es que según el poder, se va estableciendo el poder, y cuando ya el poder está establecido, es lo más probable aparezca este hombre. Pero por eso es que vamos a estar indagando en todo este tema en los próximos meses. El primer viernes de cada mes vamos a estar hablando de eso. Recuerde que, y oramos al Señor pidiéndole a Dios que nos ayude en esta serie de enseñanzas para que podamos sacar el máximo provecho, y que Él nos bendiga con su palabra y con el entendimiento y la capacidad de darle toda la explicación a todos estos acontecimientos.
sin entrar en sensacionalismos, sino al contrario, llevándonos, porque el libro de Apocalipsis, aunque cuando lo empezamos a leer a veces sentimos terror, miedo, no es el propósito del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis tiene el propósito todo contrario, de que nosotros estemos seguros, confiados en el Señor, porque somos su iglesia, y tener esa esperanza segura. Entonces, el apóstol Juan fue transformado por el amor de Dios, escribió el Evangelio de Juan, escribió 3 epístolas y escribió Apocalipsis. O sea que fue uno de los apóstoles que más escribió. Su padre era Zebedeo y su madre Salomé, y era hermano de Jacobo. Jacobo también se conoce como Santiago, pero recuerde que está Santiago, el hermano de Jesús, y este es Santiago o Jacobo, el hermano de Juan. Ellos vivían en Galilea y eran pescadores. Tenían un trabajo, una empresa de pesca con su padre, y el Señor aparece y les hace un llamado. Ellos dejan el negocio de la pesca para seguir a Cristo. El Señor les dice: los voy a hacer pescadores de hombres. Y entonces Jacobo y Juan son unos de estos seguidores del Señor. Pero Pedro, Jacobo y Juan son los 3 discípulos más cercanos a Jesús. El círculo más personal de Jesús son estas 3 personas. Juan estuvo en la resurrección de la hija de Jairo. Si usted recuerda, estaban todos llorando y Jesús aparece y saca a todo el mundo y dice: los llorones para afuera, porque con llorones no se pueden hacer milagros. Lo sacó. Pero Juan estaba ahí como testigo ocular de la resurrección de esta niña. También recuerda, estuvo en la transfiguración, vamos a hablar de esto más adelante, y se cree que de los discípulos que presenciaron la crucifixión, Juan fue el único. La mayoría o todos los demás apóstoles estaban huyendo, asustados. Juan era el testigo ocular, estaba al lado de la cruz, porque estaba al lado de María, la madre del Señor. Y ahí es cuando Jesús también le dice a Juan que se encargue de su mamá y le da la responsabilidad de cuidarla. Entonces es uno de los apóstoles más cercanos del Señor, pero tienen unas situaciones. Juan, que se le conoce o le conocemos como el apóstol del amor, no era tan amoroso como creemos. Se les conocía a él y a su hermano como los hijos del trueno o los hermanos Boanerges, porque en una ocasión Jesús necesitaba pasar por Samaria y no lo quisieron recibir, y Juan y Jacobo le dijeron al Señor: oremos para que el fuego del cielo descienda y queme Samaria completa. Entonces ese es el apóstol del amor diciendo que Samaria se ha quemado todo. Entonces ahí vemos cómo era ese Juan en ese proceso de transformación, que no era tan amoroso, que por eso tienen este sobrenombre, porque él y su hermano pues querían que el fuego descendiera, y también discutían continuamente para quién va a ser el primero, quién se va a sentar a la derecha de Jesús allá en el cielo, y se la mantenían discutiendo, quién va a ser el más grande entre nosotros, etcétera, etcétera. Entonces Juan nos muestra un trabajo, el trabajo de Dios en nuestras vidas. Mírese a usted mismo, o mirémonos cada uno de nosotros, porque esos defectos que hoy tenemos se pueden convertir en las manos de Dios en la mayor virtud. Si usted es impaciente, Dios te puede volver una persona paciente. Si tú eres explosivo, Dios puede hacer de ti una persona que lleva la paz, que lleva la calma. Si tú eres una persona que eres egoísta, de pronto Dios te hace una persona generosa, que en vez de querer ambicionar y quitarle a otro, tener envidia, se vuelve una persona dadivosa, generosa. Ese es el trabajo de Dios. Dios viene a trabajar no solamente con las cosas buenas que ya tenemos, sino que viene a transformar las cosas negativas de nosotros. Esa es la mano de Dios en nosotros.
Y ahí vemos a Juan. Por eso la Biblia es este libro maravilloso que nos da una radiografía de cómo eran también. O sea, la Biblia no es un libro que está ahí escribiendo nada más lo bonito, no escribe solamente lo bueno, nos deja ver todo el panorama. ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrarnos cómo Él trabaja y cómo Él trabaja en las vidas de todo aquel que deja. Entonces Dios puede obrar en la vida de nosotros. De manera que Juan, el apóstol del amor, era un hombre duro, tosco, intolerante, ambicioso, celoso y explosivo, el discípulo del amor. Sin embargo, le conocemos así porque hubo una transformación. Escribió la importancia del amor, el amor hacia Cristo, el amor de Cristo a la iglesia, el amor entre nosotros como discípulos de Cristo, y tuvo un papel muy fuerte de liderazgo, pero no al principio, aunque era parte del círculo de Jesús. Su liderazgo se fue haciendo más grande y más importante porque fue el único apóstol que sobrevivió, porque todos los demás fueron asesinados y el único que quedó con vida fue Juan, y se le conoce como uno de los patriarcas de la iglesia, la cabeza o principal, un hombre de mucho testimonio, porque era el único apóstol vivo, porque todos los demás murieron. Su estilo de la escritura, muy interesante, porque a pesar de que hubo una transformación, y de verdad que nos muestra que algunos libros históricos de la iglesia hablan de que ese Juan hablaba mucho del amor, que Juan amaba mucho a Dios y amaba mucho a las personas de la iglesia, a los hermanos en la fe. Era un hombre que era conocido en eso, no solamente porque lo escribía, sino porque lo practicaba. Pero tenía algo interesante: su estilo de la escritura era blanco o negro, luz o oscuridad, el reino de Dios o el reino de las tinieblas, justo o injusto, buenos o malos, resurrección de vida o resurrección de condenación, obediencia o desobediencia, fruto o esterilidad, recibir a Cristo o rechazar a Cristo, amar o odiar. O sea que su manera de escribir era así, sí o no, o blanco o negro, o bueno o malo, pero no daba una especie de espacio ahí en donde uno se puede acomodar y en donde uno se puede sentir mejor y decir, como el apóstol Pablo, el apóstol Pablo en sus cartas, aunque él es fuerte, pero habla mucho de la gracia, habla de cómo Dios trabaja en nosotros, pero Juan es mucho más estricto. Vamos a ver, primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque el simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí no hay opción, aquí te está diciendo que si tú pecas, estás por fuera. Entonces él es muy explícito, es muy, como le digo, radical en su manera de compartir la palabra de Dios. No hay zonas grises, y aunque es un tono cálido, pastoral y personal, sin embargo, cuando usted lo lee, se da cuenta que está siendo muy fuerte y estricto. Primera de Juan 4:7-8 dice: amados hermanos, amémonos. Mire que habla del amor. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces habla del amor, dice que amemos, pero de una vez va al otro lado diciendo: el que no ama no tiene que ver nada con Dios. Entonces se da cuenta que su estilo es bien estricto. En la segunda carta, estas 3 epístolas son cortas, pero miren la segunda carta. Cogí un verso solamente. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa
de sus malas obras. Otro pasaje muy estricto. Está hablando que si viene alguien con una doctrina diferente a la de nosotros, que no le diga ni bienvenido. Y que si le dice bienvenido, usted está participando de eso. Se da cuenta que el apóstol del amor es muy estricto. Entonces, ahí yo me pongo a pensar, porque a veces como pastor y como predicador, y todos los pastores y predicadores que nos paramos aquí enfrente, a veces somos duros con la palabra, a veces puede venir un mensaje que tú te puedes sentir confrontado, pero eso no significa que no haya amor, porque Juan era el apóstol del amor porque practicaba el amor, pero creo que su manera o su forma como Dios lo usaba era de una manera bien radical, porque quería que nadie se perdiera. Amén. Y como siempre yo pienso que vamos a decir, si la vara debe ponerse a esta altura, es mejor ponerla un poquito más bajita. Un poquito, o sea, perdón, si la vara es hasta aquí, y hay que ponerla un poquito más alta, porque siempre las personas tienden a tomarlo más. Y yo creo que Juan, Dios lo estaba usando de esa manera para que reflexionemos, porque realmente lo que Él dice es muy importante. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de lo importante que son estas cosas. En tercera de Juan dice, amado, no imite lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, si usted se da cuenta. Amado, otra vez habla de amor, otra vez dice que son aquellas personas que aman a Dios, pero de una vez descalifica al que hace lo malo, dice, no ha visto a Dios. En el Evangelio de Juan, él escribe 25 veces verdad, la palabra verdad. En el Evangelio, en los 3 epístolas está la palabra verdad 20 veces. Quiere decir que para él la verdad es de suma importancia. Pero yo reflexionando sobre estas cartas y su manera estricta de escribir, su manera radical de dar el mensaje, donde no hay zonas grises, me doy cuenta que es la persona a la que Dios puede mostrarle el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene esa manera de escribir tan radical iba a poderse desviar fácilmente de lo que podía mostrarle el Señor a través de esa visión apocalíptica. Pero eso me muestra el estilo de escribir de Juan y su manera de ser aún tan estricta consigo mismo, me da una fidelidad de que lo que él vio, lo escribió. Le aseguro. Porque usted se da cuenta del estilo de Juan, porque él vivía esto que está escribiendo. Estuvo en la transfiguración. Fue un momento donde Pedro, Jacobo y Juan estuvieron ahí y Jesús se transfiguró, pero aparecieron 2 personajes. ¿Quién recuerda qué personajes? Moisés y Elías. Y de ahí se cree, es una de las hipótesis, de que pueden ser los 2 testigos, Moisés y Elías. Elías porque no fue arrebatado, no vio la muerte, pero en Judas se habla del cuerpo de Moisés, donde están peleando por el cuerpo de Moisés, y el cuerpo de Moisés desapareció. No se sabe del cuerpo de Moisés. Y al aparecerse en esa transfiguración, pues nos da un indicio de que estos 2 pueden ser los testigos. Hay otro que es Enoc, que tampoco vio muerte, es otro candidato, pero si usted quiere estar seguro de cuál es el candidato, deje de venir a la iglesia, pórtese mal, peque, se queda en la tribulación y ahí usted va a darse cuenta cuáles son los 2 testigos. Pero por ahí tenemos las opciones. Juan fue arrojado a aceite caliente vivo. Pero parece que en lo que estuve leyendo de la historia, parece que hubo un milagro tan grande, porque no solamente que no murió, debería de haber muerto en ese aceite, sino que no quedaron señales de las quemaduras. Al parecer Dios hizo un milagro tan grande que debido a eso fue que lo enviaron a Patmos y no se atrevieron
a matarlo. Entonces, aparentemente hubo un milagro tan poderoso en esa, hablan los libros de historia de la iglesia, que él fue arrojado ahí, pero no quedaron ni cicatrices de la quemadura. Fue exiliado y fue un apóstol que murió anciano. Más o menos se cree que entre 98 a 100 después de Cristo. Se calcula que entre 92 a 94 años fue la edad que murió Juan. Ahora, voy a pedirle a Ariel, Alicia, que me lean un par de versos, porque quiero aquí, Ariel, si quieres, cojan un micrófono, solo 2 o 3 versos nada más, porque quiero que lo veamos, porque es muy interesante estas cosas. Qué raro, ¿no le parece extraño? Que todos los apóstoles murieron, pero Juan lo pusieron a quemarlo vivo y no le quedaron cicatrices y quedó vivo. El apóstol Pablo estaba en la cárcel esperando la muerte y ahí lo mataron. Sin embargo, a Pedro lo meten en la cárcel para matarlo y vienen unos ángeles, entran a la cárcel y lo sacan. Entonces, ¿cómo es que a uno lo sacan, a otros no? ¿Cómo es que unos mueren asesinados y otros lo dejan hasta el final? Ahí vemos parte de la soberanía de Dios, pero parte que creo fielmente por la Escritura, que Juan tenía un trabajo y era escribir el libro de Apocalipsis y no podía morir hasta que cumpliera con esa misión. Entonces nos damos cuenta de que hay misiones. Siéntese ahí un momentico. Hay misiones y la misión tiene que ver con nuestra vida. Quiero aclararle esto porque por ejemplo, nuestra hermana acaba de dar testimonio de que el Señor la sanó, de que salió. Eso es una batalla que no todos la ganan. Hace poco tiempo nuestra hermana Sonia peleó la misma batalla y se fue. Entonces, es muy difícil tener respuesta a todo esto porque algunos logran, otros no logran, y pasan cosas como estas. Pero he escuchado de pastores, de cristianos, hermanos en la fe, que me dicen: yo voy a morir el día que Dios diga. Entonces, es verdad que creo que hay escrito en un libro el día en que Dios diseñó que vamos a morir. Yo creo eso. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Y es aquí donde quiero que Alicia me lea este verso. Eclesiastés 7:17 y Ariel, Proverbios 10:27. Lea, hermana Alicia, por favor, lee Eclesiastés. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Entonces, Dios tiene un tiempo, pero también la Biblia registra que yo puedo morirme antes de ese tiempo. Y eso tengo que ser sabio, porque dice que no sea necio. ¿Y qué es? Hay personas que les han encontrado una condición y ellos con esta teoría de que se van a morir el día que Dios dice, no se cuidan y están siendo ¿qué? Necios. Y se están adelantando. Entonces, eso es claro. Dios tiene un día, sí, como tiene un propósito, como tiene un plan, como tiene un diseño, como lo tuvo con todos ellos, que probablemente hasta que eso se cumpla, yo puedo superar cosas que pudieran matarme y digo, estoy vivo porque Dios no ha terminado. Pero también ahí hay una advertencia, puedo acortar mis días. Ariel, Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Entonces, ahí tenemos otro verso donde el temor a Dios
me alarga la vida, pero el no temer a Dios me acorta la vida. Y no hay una promesa con los padres. Eso iba a decir. ¿Para qué? Eso iba a decir. Pero de lo contrario, deshonra, lo contrario, deshonra a tu padre y a tu madre para que los días se te acorten. Exacto. Entonces, ven ¿qué hace? Mire, vamos a la universidad y las universidades son bien costosas. En estos días yo estuve en Princeton haciendo un tour ahí con mi hija, porque ella quiere ir a Yale, imagínense. Ella le gusta, quiere ir a una buena universidad y eso es bueno. Y cuesta mucho dinero, hay ayudas, etcétera, etcétera, pero compras conocimiento. La sabiduría no se compra. La sabiduría viene de Dios. Entonces, lo que yo estoy leyendo nos trae sabiduría. ¿Para qué? Para manejarnos en esta tierra, cumplir el propósito, ver, entender por qué tal vez unos se van antes que tiempo, o cumplieron el propósito, o no se cuidaron, o fueron necios. Entonces, creo que por aquí tengo algo más. Inclusive, sí, Primera de Corintios 11, 29 y 30 nos habla de lo mismo. Y creo que hay más, ahí cogí algunos nomás para aclarar, porque quería mostrar este punto de por qué Juan sobrevivió. Bueno, había una misión que él no había terminado, que no había cumplido. ¿Quién lo va a hacer? Primera de Corintios 11, 29 y 30. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros, y muchos duermen. ¿Qué significa? Que eso de dormir, pues, que muere. Entonces, que ahí nos habla ya de una maldición espiritual. Entonces, hay cosas que pueden alargar nuestra vida, hay cosas que pueden acortar nuestra vida. Dios tiene un día diseñado, pero en mi dirección, si yo soy prudente y sabio, mi dirección me va a llevar a ese día. Y si tomo estas palabras como que dicen, honra a tu padre y a tu madre, y se alargan los días, entonces eso puede lograr que se alargue mi tiempo, o Dios bendecirme con ese tiempo, porque es una promesa. Entonces, todo no lo podemos saber, pero ahí están las escrituras que nos ayudan a poder y nos dan luz para poder extendernos. ¿Por qué nos queremos extender? Porque hay que cumplir un propósito, hay que cumplir un plan. Y cuando uno está viviendo a plenitud y tiene familia, pues no quiere morirse a tiempo en este momento. O alguno ya se quiere ir. Debemos de estar listos. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque sabía para dónde iba, pero también entendía que tenía aquí una misión. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque Juan tenía una misión, y ahí vemos cómo Dios extiende su vida, lo protege, porque había una misión: revelarle el libro apocalíptico, que es el libro del final, que muestra lo último que va a acontecer con la humanidad. Y eso es lo que vamos a estar caminando en los próximos meses. Vamos a ir capítulo por capítulo. Hoy era esta especie de introducción, de entender quién era Juan, qué hacía Juan, porque él fue el que escribió el libro. El libro apocalíptico es un libro cronológico. ¿Qué quiere decir cronológico? Que es un libro que va en orden cronológico. Por eso, le doy un adelanto. Del capítulo 1 al capítulo 3 se habla de la iglesia y se habla de las 7 iglesias. Pero en el capítulo 4, después de hablar de las iglesias, el Señor le dice a Juan: sube acá, que te voy a mostrar lo que va a acontecer. Y ese sube acá, él dice que lo oye con voz de trompeta.
Ese es el rapto de la iglesia. Ya de ahí en adelante ya no se habla más de la iglesia, ahí empieza a hablarse de Israel. ¿Por qué? Porque la iglesia se va en el rapto y empieza la semana 70 de Daniel, que son estos 7 años de tribulación. Por ahí está, ahora no sé quiénes han estado siguiendo el cometa, que planeta, que nave, no se sabe ni lo que es, no sé si alguien ha escuchado de eso. ¿Ah? No puedes definir exactamente. Exacto. Hay muchas cosas que están ocurriendo en este momento en la política, en lo social, en lo económico, en lo religioso. La Iglesia Católica está cambiando cosas. Por ejemplo, escuché, y voy a asegurarme si escuché bien esto y si es verdad, porque a veces uno escucha cosas que a lo mejor todavía no están pasando, pero si escuché, voy a corroborar esto, pero escuché por ahí que este Papa ha quitado la adoración a María. Sí. Oh, qué bueno. Gloria a Dios. Sí, pero eso tiene un plan. La unión de las religiones. Porque quita eso para que los árabes y los judíos puedan unirse, y es otro, es bueno, sí, pero es un paso más hacia adelante para la unidad religiosa, que es ese no lo va a trabajar el anticristo, ese va a ser el falso profeta. Pero el falso profeta no va a llegar a cambiar esto. Yo no estoy diciendo que el Papa es el falso profeta, pero pues entienda, las cosas están pasando paso a paso para que se cumpla la escritura tal cual como ha sido escrito. Entonces, esa es una de las cosas que oí que cambió. A Mandani en Nueva York, el lobby judío, de lo que hizo los religiosos, se unieron, lo apoyaron. Lo apoyaron. Muchos de esos judíos, increíbles. Lo Eso hizo sí. con una pipa. Ahí está en el internet. Lo llevaron al centro ese. Hay un grupo de ellos, porque hay miles en Nueva York, hay muchos judíos en Nueva York y muchos musulmanes. Y lo llevaron a un lugar, a una sinagoga judía, y lo pusieron una pipa Es que esos judíos tienen mucha tendencia al comunismo. al Yo comunismo no, y lo apoyaron. ellos creen por la Biblia, no por otra cosa. Llevaron a la sinagoga y lo pusieron y que tienen un mismo padre, Abraham, claro, un mismo padre, como decía. No, y entiéndame, Lo entraron a la sinagoga y lo pusieron a mi padre. creo que es muy bueno tener paz. Yo soy una persona que me gusta llevarme con todo el mundo y que puedo hablar con cualquier persona, aún con otras creencias. Soy respetuoso, pero entiéndame, el camino a lo que viene apocalíptico es una paz, sí, pero es momentánea, y es sacando a Cristo, porque lo más importante es lograr sacar a Cristo y la mentalidad de Jesucristo, el nacer de nuevo, porque eso es la base primordial. Entonces, tú puedes hacer una religión con todos los valores cristianos, con todo y con armonía, paz buena, pero le sacas a Jesús, entonces no hay salvación ni vida eterna. Así es. Y ese es el plan de Satanás. Entonces, por eso quieren, porque esta unidad nos lleva a un punto en donde yo no te puedo predicar de Cristo para mantener esa unidad, para mantener esa paz. Entonces, me limitan de que no hable de Jesús. Entonces, hablamos de Dios, que es el mismo que Alá, que es el mismo que todos los dioses, que es lo que la mayoría de la gente dice, no, todos los dioses son buenos, pero es quitando al camino, la verdad y la vida. Entonces, hacia allá vamos. Por eso es que estamos viviendo en un tiempo que yo lo que estoy viendo es los pasos acelerados para que se logre llegar a un reino, a un gobierno mundial, a un anticristo, que no creo que sea ninguno de estos. Algunos dicen que el yerno de Trump, que ha trabajado en la paz, y en la red hablan de que es el anticristo. No creo que aplique para el anticristo. Pero la cosa es que yo cuando estaba predicando la palabra, quería hablar sobre eso, la gente a 2030 y 2040 habla de eso.
ya los presidentes no van a gobernar los países, sino que la ONU se reúne y está dando unos lineamientos que cuando tú los lees, tú dices, todo será de la Biblia. Pero es lo que dice el pastor, es poniendo las cosas de la palabra que todos los países en todo el mundo tienen que cumplir una agenda. Ellos están gobernando, hay 89 personas que están poniendo eso que no tienen nada que ver con su país. Y están dando esta agenda para que los países sigan eso, pero sin Cristo. Tú dices, esto es lo mejor, pero no es así. Es que entienda. Levantando todo esto. Y será bonito, positivo, agradable, maravilloso, porque el engaño, ¿cómo es? ¿Cómo llega, cómo viene un engaño? Bueno, pastor, y si quitan el dinero, la moneda, y pasa al tema este de la marca y del número, yo creo que no es ningún tatuaje que te hagan nada. Yo creo que no. No, ya está. Pero sí. Son un microchip. Exacto. Y bueno, cuando todo eso pase, que viviremos como los Amish, nosotros. Bueno, precisamente nuestra fe y nuestra creencia es que viene el rapto. El rapto va primero. Viene el rapto. Pero, mire, puede pasar. Porque la cosa es que puede ser que nosotros lleguemos hasta este sistema financiero. Es lo que te digo. Pero la diferencia está que cuando el anticristo venga va a traer una marca que ya sabes que viene con algo que tiene que ver con adorarlo a él. Ya vas a entender que tiene que ver no solamente algo financiero, sino que ya te das cuenta que ahí está en juego la salvación. Entonces, pero está aconteciendo todo para que lleguemos a esto. A nuestro presidente de Colombia, gracias a Dios, que yo creo que ya ha metido tanto la pata que ya se va. Pero a él lo pusieron en la lista como narcotraficante. Y allá estuvo en España, no le querían echar gasolina al avión. Entonces él y la familia y otros de los que están al lado de él no pueden usar tarjeta de crédito. No hay banco. Ellos quedan porque es que yo creo que uno va a un hotel y yo creo que cash no puede coger un hotel. Hay hoteles que necesitas obligadamente una tarjeta. Entonces, eso yo me pongo a pensar y así será cuando llegue el momento donde este cambio financiero ocurra. Entonces, la Unión Europea dice que este cambio no es obligatorio, es personal y es libre, pero está controlado la salud, la comida y todo. Entonces, por un lado te dicen, empieza diciendo, eres libre, si no lo quiere hacer, no lo haga, pero están obligadas todas las cosas a tener el control del dinero. Allá vamos. Entonces, pero bueno, yo no quiero que usted se vaya de aquí, porque no es esto. Recuerde, nuestra esperanza es Cristo. El mundo va en esa dirección de tribulación, va en la dirección del anticristo, pero la iglesia se está acercando cada día más a su momento de la boda del Cordero. A medida que esto camina para la tribulación, nosotros nos estamos acercando más a las bodas. Eso es lo que está pasando. Entonces, no se aflija, no se asuste, porque lo que vamos es para el Padre. Concluimos. Juan comenzó como un pecador impulsivo, llamado o apodado el Hijo del Trueno, pero terminó como una voz del cielo que nos recuerda que Dios es amor. El fuego que antes quería destruir terminó ardiendo en su interior con pasión por el Señor y por su iglesia. Aunque el mundo intentó apagarlo con aceite hirviendo, Dios lo levantó como un testigo eterno de la gloria del Señor. La pregunta que en esta noche te hago: ¿qué harás con el fuego de Dios que Él puso en ti? No permitas que tu carácter, que tu pasado y que tus heridas definan tu final, porque así como Dios trabajó en Juan, Dios está dispuesto a trabajar en nosotros. El acusador es el que te dice eliminado.
El enemigo es el que te dice eliminado. Muchas veces te va a decir no vuelvas, no regreses, salte de la iglesia, eres pecador, eres mal. Pero yo quiero decirte que todos estos hombres discípulos de Cristo fueron hombres comunes y corrientes, pero que en algún momento el Espíritu de Dios y la palabra fueron trabajando en ellos hasta el punto que fueron transformados. Y eso significa que hay esperanza para nosotros, porque nosotros somos personas comunes y corrientes como lo fueron ellos, pero que amamos al Señor, y eso sí es muy importante, porque el amor hacia Él es el que necesitamos, porque en ese amor es que Dios trabaja. Juan, ¿por qué Jesús no le dijo, vete que tú eres un hijo del trueno, tú no eres de mi equipo? Porque Juan amaba a Jesús. Y cuando amamos a Dios, entendemos y nos pasan las cosas, reconocemos, Señor, metí la pata, Señor, lo hice mal, Señor, no estuvo bien, Señor, ayúdame. Entonces esa es la parte que es la que nosotros tenemos que perseverar. Permite que el amor te transforme, que la verdad te afirme y que el Espíritu Santo te use para escribir tu propio capítulo de la fe en esta generación en la que estamos viviendo. Nosotros podemos ser personas de transformación, que Dios nos transforma, pero que podemos ayudar a transformar a otros, porque estamos viviendo los tiempos en la sociedad, yo creo, culminantes. Sí, yo creo que yo tengo tantos años en la iglesia, pero lo que yo estoy viendo ahora en todos los ámbitos social, económico, político, la inteligencia artificial, el adelanto tecnológico y todo esto, hermano, ¿qué más señales usted quiere? Ya se cree, ya el gobierno ha aceptado que hay extraterrestres. Eso se mantuvo en secreto, ellos ya lo aceptaron. Y eso tenía que pasar para decir cuando la iglesia se vaya. ¿Usted cree que van a decir? El rapto de la iglesia, van a decir, los extraterrestres se llevaron a la gente mala que no dejaba funcionar las cosas bien. Porque nosotros vamos a ser los malos que nos fuimos, se llevaron a la gente buena. Para ellos van a decir que los rebeldes, Los que no quieren. los que no quieren que el sistema avance, tuvieron que ser sacados. Ese es su castigo. Exacto, como si. Pero ahí está viendo todo el panorama. Si usted se da cuenta, estamos en ese punto. De manera que acuérdese de esto, cuáles metas y objetivos tenemos que tener a corto, a mediano y a largo plazo. Maravilloso. Hay gente que habla de tener un tablero con sus ideas, eso hágalo. Pero recuerde que la meta principal es Cristo. No hay otra meta más grande. Esa es la primera, esa es la que tenemos que mantener. De manera que póngase en pie, Señor, gracias te damos en esta noche por tu palabra, por tu presencia. Mi Dios, en esta noche te agradecemos, porque salimos de este lugar con la fe y la esperanza de que el tiempo se está posiblemente acortando, cada día es un día menos, también cada vez se predica menos esto del rapto de la iglesia, algunos no lo creen, algunos ya no lo predican, pero Señor, gracias porque nosotros nos hemos mantenido en la fe y creemos que sí viene un rapto y que a medida que se acercan las cosas para el anticristo y su manifestación en esta tierra, también se acerca esa boda contigo. Estaremos en una mesa separada para nosotros, donde vamos a estar 7 años en las bodas del Cordero, alabando, adorando a Dios. Gozo supremo, nada, no enfermedad, no aflicción, no tristeza, no pobreza, no persecución, porque estaremos en esas bodas. Recordándome, el Espíritu me recuerda algo. Mire, el mundo hoy está pelea por unas cosas y por otras, pero ahora mismo son miles de cristianos que están muriendo. Creo que es 1 por minuto allá en Nigeria. Los están masacrando y eso ni se menciona ni nada pasa. O sea, es más gente la que ha muerto ahí que lo que yo creo que pasó con Israel. Entonces, ¿qué significa esto? 1.500 personas, ¿qué? Sí, pero vienen matando y siguen matando, creo que es la cosa.
pero esto también es otro evento apocalíptico, porque la Biblia dice que si la semilla no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Y yo creo que esos hermanos de nosotros, allá en Nigeria, están pagando el precio con su vida, de morir por el Evangelio, y nosotros lo tenemos todo. De manera que ese sacrificio no sea en vano, y que ese sacrificio que nuestros hermanos que no conocemos pero lo están haciendo, que nosotros podamos de una u otra manera llevar la cosecha de ese sacrificio, funcionar y traer la gloria por el sacrificio que esos hermanos están haciendo, porque unos se sacrifican, pero otros, ese sacrificio, no sé si usted me lo va a entender, eso no queda en vano, eso trae gloria a la iglesia. Amén. Eso trae poder a la iglesia, eso trae manifestación a la iglesia, y que seamos nosotros los portadores de esa manifestación y de esa gloria que esos hermanos están provocando con su muerte por el Evangelio. En esta noche te damos las gracias.